Las elecciones PASO del pasado domingo 11 dejaron bien en claro que hay un sector de gente que no tiene ninguna camiseta puesta a nivel partidario y que según lo que vaya pasando vota para un lado, vota para el otro. De todas maneras, hay otro análisis para hacer que tiene que ver con el peronismo unido. El peronismo unido con Massa y el Frente Renovador, aliado al kirchnerismo y a otros sectores, claramente se impuso a Cambiemos. Para hablar de esto y otros temas nos visita Sebastián Galmarini. Sebastián, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bueno, son distintas formas de analizarlo y usted, que aparte de dirigente político es politólogo, tendrá su lectura de esto que en el 2013 se había dividido, se vuelve a unir y el triunfo fue contundente. Sí, coincido en parte en que la unidad, la posibilidad de que nos reencontremos, muchos que tuvimos muchas diferencias y que probablemente las tengamos y las sigamos teniendo en alguna materia. Me parece que más importante que el análisis mezquino de si yo aporté 1, 2, 10 o 25 puntos, está en entender cuál es la realidad por la que atraviesa nuestro país, más aún en una coyuntura como lo que atravesamos después del rotundo triunfo que tuvimos en las elecciones primarias, y que tiene que ver con cómo eso está impactando en la vida cotidiana de los argentinos. Y creo que en una coyuntura como esta, hacer un análisis de mezquindades electorales resta importancia a una actitud, una acción que para mí es mucho más madura y que tiene que ver con pensar primero en qué es lo que tenemos que hacer para la Argentina y después especular sobre qué rol me toca o qué rol le toca a Juan o a Pedro. Y en ese sentido me parece que el accionar que hemos tenido como Frente Renovador, Sergio en particular como líder de nuestro espacio, ha sido muy grande, muy interesante e incluso para imitar en adelante, me parece. Me parece que hablaría muy bien de esta nueva etapa del peronismo, una coalición de partidos real al momento de tener el poder. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se ha dicho, y esto es así, el peronismo es vertical, es presidencial la cuestión, pero a mí me parece que esta vez probablemente puedan llegar a dar un ejemplo de algo más republicano, de algo más moderno, donde no sea una cuestión como funcionó el menemismo, como funcionó el dualdismo, como funcionó el kirchnerismo y también en la etapa de Cristina. Sé que ustedes van a bregar para que eso sea así, ¿no? Que se los respete con la identidad de lo que es la agenda pública del Frente Renovador también. Mira, toda la teoría alrededor de las organizaciones políticas habla de que en gran parte esas organizaciones y su desarrollo están vinculadas a su génesis, a su surgimiento, al nacimiento. Creo que en algún sentido esta reunificación del peronismo, del panperonismo, va a tener también en su desarrollo, en su gobierno, esta idea de una confluencia, una coalición de partidos, de sectores que tuvimos muchas diferencias en políticas públicas, en la formación, incluso en las candidaturas. Y me parece que no solamente Sergio dio el ejemplo con el paso al costado y con entender que la Argentina necesitaba de la formación de ese consenso, de esa coalición, sino además también lo hizo Cristina Fernández, también lo hicieron muchos intendentes, lo hicieron algunos candidatos en otras provincias. Me parece que lo que viene en adelante es una nueva etapa del peronismo que va a requerir de mucha prudencia, de mucha inteligencia, de mucha responsabilidad, porque además de esos equilibrios internos que siempre son inestables, lo que vamos a necesitar es de mucha inteligencia para poner siempre por delante una situación que la Argentina va a atravesar. Este gobierno ha fracasado rotundamente en su gestión y lo que nos va a dejar es una Argentina con muchísimos problemas, no en el largo plazo. Estamos a la víspera de un crecimiento muy marcado de la inflación. Estamos en un escenario que la Argentina está sufriendo frente a los mercados internacionales, una falta de credibilidad notoria. Vamos a tener años muy complicados con vencimiento de deuda y con la necesidad de alcanzar un equilibrio fiscal para poder pagar y hacer frente a esas deudas. Y el peronismo en general, el justicialismo, no está acostumbrado a hablar de la herencia recibida, está en general acostumbrado a saber que hubo un gobierno que hizo una transición de una etapa que muchos creíamos que había que transitar y terminar, y de acá en adelante nos tenemos que poner otra vez a pensar cómo volvemos a la Argentina, a la senda del crecimiento, del desarrollo. Déjame que te pregunte algo respecto de la provincia de Buenos Aires. Sos un dirigente de la provincia ya con experiencia, fuiste senador.
Y cuando veamos lo que va a pasar después de Vidal, vemos que en el tema de hospitales y en el tema de infraestructura escolar, si bien la gobernadora dice que hizo mucho, nada alcanza, y en el conurbano particularmente la gente la está pasando muy mal porque la gente del conurbano no vive del campo, ¿no? Si el campo está en un buen momento, cosa que yo dudo, pero que motoriza a los pueblos de pocos habitantes, el conurbano es distinto. Tu opinión respecto de por dónde hay que empezar. A ver, ¿cuál sería la propuesta para decirle a Kicillof? A ver, yo te la dividiría en tres partes la respuesta. La primera es, lo que inicialmente vamos a enfrentar es una situación de crisis. De crisis que viene macroeconómica, que se licúan los ingresos fiscales también del Estado, que va a haber tensiones salariales, tensiones sociales inevitables. Entonces, la primera etapa va a ser salir de la crisis en la que ya estamos, y que en todo caso esperemos no se profundice. Para eso tenemos que ser también muy prudentes de acá hasta el 10 de diciembre. Estamos en una situación muy compleja donde pareciera haber un nuevo presidente electo en nuestro país, pero que todavía es apenas candidato, con un gobierno que está en retirada, pero que todavía le quedan unos cuantos meses de gestión, y con una crisis agudizada en estos últimos días. En materia, la segunda parte de la respuesta te diría, mirá, hay conceptualmente una diferencia de qué es el Estado. Creo que el gobierno tiene una mirada, y Vidal es parte de ese gobierno, creo que es parte central de esa mirada del Estado, de un Estado corrido, retirado, chiquito, que solamente sea parte en la regulación de algunos sectores, básicamente de quienes han ganado en estos años, las empresas energéticas, las petroleras, las de energía, de luz, de gas, si querés el sistema financiero, alimentando la timba, los ganadores los ganadores de estos años de gestión de Macri. Y una respuesta un poco más coyuntural, te diría en particular, creo que en el caso de la educación, Vidal se encaprichó en una pelea para encontrar en algunos dirigentes gremiales su enemigo, solo a los efectos de hacer marketing y comunicación, y eso profundizó un problema que no es nuevo, que no nació con Vidal gobernadora, pero que sin dudas lo terminó de pulverizar, que es un sistema que cuando todos nosotros éramos chicos, yo soy hijo de la educación pública, hice jardín, primaria, secundaria y universidad, y que hoy sin dudas tenés problemas en la capacitación docente, problemas en la infraestructura escolar, problemas de las familias que se acercan a las escuelas porque es el lugar donde sus chicos comen. Me parece que han agravado un problema que sin dudas hay que enfrentarlo. Insisto, primero en una crisis, segundo modificando la visión del Estado y tercero teniendo políticas muy claras para recuperar el sistema educativo. Y lo mismo te podría decir respecto del sector del trabajo, el sector laboral, de la seguridad. En fin, me parece que es una mirada un poco más amplia y que tiene que ver con qué piensan ellos del rol del Estado y qué creemos nosotros que tiene que ser el rol del Estado. Sebastián, gracias por la visita. La seguimos en Radio Urbana la semana que viene. Dale, gracias a vos. Y nosotros vamos a una pausa porque nos espera un representante de las pymes de San Martín.